Bien, ahora sí estamos grabando. Bueno, como les decíamos, hoy abordamos entonces el capítulo 7 de la Bhagavad Gita, eh, un capítulo que suele ser llamado como la naturaleza del espíritu y el espíritu de la naturaleza. Mm, Tiene como, pues, o conserva, pues, esta línea de la que venimos hablando, ¿cierto? Este diálogo que dijimos representaba como la voluntad y la conciencia, como las dos facultades humanas que dialogan entre sí en medio de esos debates que se encuentran, y que todo lo que sucede en este diálogo es simplemente una alegoría de ese diálogo interno que sucede dentro de nosotros, esa batalla interna que damos. Y bueno, este capítulo, digamos que Don Krishna se dedica a hablar sobre un concepto que se llama Prakriti, que se suele traducir como la naturaleza, ¿cierto? La manifestación. eh, y habla un poco sobre cómo estamos envueltos alrededor de esa manifestación, pero cómo en medio de esa naturaleza, de ese prakriti, pues hay algo que es el que atestigua todo, ¿cierto? Que acá lo mencionan, lo presentan como el jiva, y bueno, ahí como que nos da de entrada a dos conceptos, ¿cierto? El concepto del prakriti y el concepto del jiva. Y habla que Prakriti está compuesto por los elementos y está compuesto como por todo este conjunto de la mente, de tres elementos que son como el Buddhi, el Ahamkara y el Manas. Mm, pero que todo eso no es el Jiva, ¿cierto? No es el ser, ¿no? Que hay algo imperecedero, inmutable, que se envuelve en medio de la naturaleza. Y que pues lo que plantean es como que usualmente todos vivimos bajo esa ilusión de la naturaleza, pero como que parte del deber humano es pues liberarnos de esa trampa de la ilusión para recordar lo que somos, ¿cierto? Recordar que somos eso imperecedero, eso que está más allá, eso que sustenta la naturaleza. Se hace una descripción pues bien interesante sobre, bueno, como se puede tomar como desde el lado personal, ¿cierto? Como que Krishna habla, mira, soy el no sé qué del no sé qué, ¿cierto? Soy como la virtud en los hombres, soy la luz en el fuego. Claro, y se puede ver como que tal persona es eso, ¿cierto? Es como la esencia de las cosas, pero pues cuando se refiere o cuando se trata de hablar de eso, pues no se habla de un personaje, ¿cierto? No es como una referencia personalista, sino que es más bien como una referencia a eso que sustenta todos los elementos de la materia, de la naturaleza. Entonces, pues es como ese camino, ese llamado al camino de retorno. Y hablan un poco sobre como la adoración a las diferentes escalas de dioses. No sé si lo leyeron allí. Como pues hay ciertas formas finitas de lo divino, pero pues la apuesta de ello es siempre como que volver a esas formas infinitas, ¿cierto? Porque pues hay algo infinito. Cuando le ponemos como que a ese lado de lo divino una forma, un nombre, unos atributos, pues nos quedamos solo con ese lado finito. Pero cuando lo despojamos de esos atributos, lo despojamos de ese nombre, podemos como que retornar a eso infinito. Y eso infinito es la esencia que sustenta la naturaleza. Bueno, esos son como conceptos pesados, ¿cierto? Pero puede que ahí dialogando ahorita los hagamos un poco más entendibles. Y con lo que hemos dialogado en todos los encuentros pasados, pues va a ser también un poco más digerible. Así que bueno, pues como siempre, esto es de escucharnos entre todos, es como la invitación, hoy ya vemos poquitos, seguro pues la semana pasada o la semana de pausa produce ciertos efectos, ya el resto se irán desatrasando. Entonces queda como ya abierta, como presentada esa introducción, queda como abierta la invitación a que nos oigamos, a ver quién después de leer esto le quedó algo claro, que nos quiera compartir, alguna conclusión, alguna reflexión, o a quien le quedó también una duda que nos quiera compartir, teniendo presente como estos conceptos, ¿cierto? Sobre el Prakriti, que es como a donde se dedica pues este capítulo, a hablar sobre la naturaleza. Eh, bueno, ¿quién más? ¿Quién se anima ahí a compartir primeramente?
pero con confianza. Más fácil de lo que se imaginan. Otro elemento que presentan también aquí es el concepto de las gunas, ¿cierto? Como el concepto que sustenta este Prakriti, ¿cierto? Esa naturaleza. Pues es algo que puede que hayan escuchado, que sepan bastante, que tengan muy claro. Eh, a ver, que se les estalla por ahí con eso. También hablan un poco sobre quiénes son los que buscan la conciencia, ¿cierto? Como que dicen que los que buscan la conciencia son los que sufren, son los que pues están como que en ese proceso de acercarse a la sabiduría o los que quieren poder, ¿cierto? Como esa gente son las que busca la conciencia, pero como que esas búsquedas son, claro, cuando uno está muy mal, uno como que quiere entender todo, ¿cierto? Cuando uno como que quiere estar por encima de los otros, como que quiere entender todo también para estar por encima de los otros. Pero lo que presentan es como la sabiduría, como aquel que es sabio, pues su búsqueda al estar carente de propósito, de aspiración, como ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, pues es como la única búsqueda que de verdad conduce a eso, porque cuando cesa el sufrimiento, pues dejamos de ser conscientes, todo vuelve a la normalidad. Pues cuando estamos ansiosos de poder y de tener más y de aspirar a llegar a algún lado, pues siempre vamos a querer más y querer llegar a otro lado y a otro lado y a otro lado, entonces como que pues eso limita nuestra propia búsqueda, pero cuando estamos como que asentados en la sabiduría, pues se vive diferente. Así que bueno, pues, ¿qué más? Ya que abrieron las cámaras, algunos, Mari, dale. Buenos días, Ya oímos, ¿no? ¿Se oye? Bueno, Mari, ¿sí? Hola. Dale María, dale, sí, dale. Ah, vale. Un momento le bajo acá que está muy alto. No, me parece bien porque esto de las gunas, pues yo creo que en todo el texto siempre se ha nombrado, pero se nombra como esos estados de la naturaleza solo con el título y acá realmente pues intenta como darle una explicación a todos a esos tres estados, el sattva, el rajas y el tamas, que los hemos visto desde diferentes aspectos. Pero aquí me parece curiosidad que es como de que esos tres aspectos, cuando él dice que se pueden combinar infinitamente, ahí no entiendo si se relaciona con lo que tú decías, lo de lo divino, que lo despojas de esos, bueno, no sé, y cuando esa múltiple posibilidad de ser eh, apasionados, bondadosos o con esa inercia, esas múltiples combinaciones eh, aspectos de nosotros mismos, bueno, me quedé como trabaja, pero no sé si tiene, o sea, porque él dice que todo, él está en esas, ¿cómo es? Solo esos tres aspectos están contenidos en el absoluto y el absoluto, pero no es ninguna de ellas. Eso me parece como, o sea, son todas, pero no es ninguna. Y las múltiples combinaciones, entonces es como, no sé, quiero un poco de claridad con esa. Listo, qué bueno, qué bueno. ¿Alguien se le ocurre algo con esto que menciona María? Dale, Lisa. Sí, pues no sé, pues por lo menos yo lo entendí de una manera que igual no sé si está bien. Y es como que todos en algún momento, pues incluso lo tomé más como personal, pero también todo en la naturaleza puede tener un poquito de eso, pero no siempre igual. O sea, a veces somos
más agitados y al mismo tiempo, pues como que al mismo tiempo más luminosos, o sea, como que estamos como moviéndonos aceleradamente, pero también estamos como dando luz a otros de alguna manera, pero otras veces al mismo tiempo que estamos agitados, más oscuros, más pesados, como que, pues como que siento esa, como que, bueno, y a veces, pues no sé, es que ya me confundí toda para explicar. Sí, como que somos un poquito de todo, como que, pero no siempre somos, es como si fuéramos, no sé, voy a ponerlo, como si fuéramos una solución. Y entonces a veces nos echan unas goticas de, pues a veces nosotros mismos, como que de la forma que estamos viviendo, a veces somos más inertes, pero al mismo tiempo esa inercia puede traer luz, pues como que esa inercia no siempre, pues no siempre está agitada. O a veces eso agitado estoy agitada porque me estoy moviendo y haciendo muchas cosas, pero al mismo tiempo hay paz en mí, pues como que siento que como que esas cosas se pueden mezclar de múltiples maneras, incluso lo entiendo también como en eso de los doshas un poco, como que digamos que todos tenemos algo que predomina en nosotros, pero no siempre es lo mismo. Y no siempre, y no siempre puede que los dos tengamos algo que predomine, pero no de la misma manera. O sea, como que la forma en que estamos combinados o en que vivimos, como que nos hace, podemos ser muy parecidos, pero hay algo que nos diferencia. Yo creo que esas mezclas son las que hacen esas diferencias, y esas diferencias tampoco son como constantes en el tiempo. Pues así lo veo, es que no sé cómo explicarlo bien, me parece que es como que es algo que sobrepasa el lenguaje. Bien, bien, interesante. ¿Alguien más se le ocurre algo con esto de las gunas y su forma de distribución y esto que preguntaba María? Dale, María Luz. Yo, me gustó mucho, bueno, también escuchando un poquito por ahí el guita que hay grabado del diplomado, ahí decía algo muy bonito que es, las gunas son como los tres colores primarios, el azul, el amarillo, azul y el rojo. Entonces, las gunas son, o sea, permiten mil, millones, infinitas combinaciones. Entonces nosotros, por eso todos somos diferentes. Todas esas infinitas combinaciones dan un matiz a cada uno de nosotros, entendiéndolo como lo dice el Gita, que en sí mismo la esencia divina no es eso, pero es una forma, hace parte de él en la forma en cómo se manifiesta y nosotros lo podemos ver. Nosotros somos una manifestación de esa manera para poder sentirnos, para poder vivir esta experiencia. Desde la Ayurveda es muy bonito porque las gunas crean los elementos crean los sabores y los sabores influyen directamente en las doshas, en nuestros biotipos. Entonces, esas gunas son supremamente importantes desde esta experiencia que tenemos humana porque ellas son necesarias las tres. Y pues claro, hay unas que predominan más que otras en ciertos seres, entonces tienen también consecuencias en sus comportamientos, pero todas son necesarias. Entonces dicen las lecturas, tamas es necesario porque el cuerpo físico necesita descansar. Y pues en la medida que vamos teniendo unos ciertos procesos de evolución, pues a veces ya no necesitamos descansar tanto como Esteban. Entonces, nosotros necesitamos descansar un poquito más. Es necesario tamas para el descanso, es necesario rayas para que la vida se desenvuelva y es necesario sattva para poder estar también en un estado más sutil, más puro. Y creo que estos seres, ellos dividen, a mí me parece muy curioso porque dice 1 y 4 más, ¿cierto? Entonces ese uno ya perdió, ya está perdido, ya se fue para los infiernos. Me parece muy teso, pues porque hay como una energía ya tan tamásica que no hay como forma de recuperarla, aunque yo diría que de alguna manera sigue en ese proceso de evolución. Y estás en esos 4 otros más, donde hay unos que son súper poquitos, que logran ese entendimiento de cómo funciona ese prakriti, ese movimiento a través de estas tres gunas que permiten como poder ver eso, ¿cierto?
Entonces yo creo que ahí, no sé si allá, yo no entiendo así como también desde lo que ha leído de la Ayurveda. Entonces los elementos me encantaron, pues siempre en la Ayurveda se ven 5, pero agregarle manas, ahamkara y buddhi, pues yo no sé, seguramente lo he leído muchas veces, pero ustedes saben que uno cada vez que lee encuentra cosas nuevas y el nivel de conciencia cambia un poquito. Entonces, entender también esos otros 3 elementos, siendo ya 8, como entran en ese juego de cómo voy conociendo y percibiendo el mundo, entonces me parece también muy bonito. Gracias, Mari. Bueno, ahí hay un ejemplo interesante. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre con esto de las gunas? ¿O ya queda súper claro? O, o con otra cosa, no me preocupe, ya que se animaron a hablar. Saben que esto se enriquece pues en la medida de que todos le sumemos, ¿cierto? Pues hay algunos que llevamos, que nos conocemos, que se conocen entre ustedes y eso pues genera más confianza. La invitación es a que los que no se tienen todavía confianza, pues ahí está el espacio para que nos conozcamos entre todos, y participemos y hablemos y nos escuchemos. Mm, algo más, a ver, ¿qué más se les detona con esto? O sea, sí, acá se presenta mucho este concepto de la ilusión, ¿cierto? Hablan un lado como, pues como el ser está envuelto en la ilusión, ¿cierto? Hablan incluso al final como del yoga maya, ¿cierto? Como que la ilusión, pues que de alguna manera también permite la unión. Pues hablemos un poquitico de eso, o sea, ¿por qué ese impulso de hablar de que todo en la creación es una ilusión? O sea, ¿qué es lo ilusorio? ¿Por qué darle a la naturaleza? ¿Por qué darle pues a lo que experimentamos, en este caso a la mente, a los sentidos? ¿Por qué darle a los elementos pues la connotación de que no es real, de que es una ilusión? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo podemos aplicar eso? ¿Y por qué este Krishna se la pasa hablando de eso? ¿Qué? Porque es ese sentido de la ilusión. ¿Qué podemos decir sobre la ilusión? Dale, Cris. Y luego Andrés. Bueno. Cris levantó la mano, ¿cierto? No, entonces dale, Andrés. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este espacio. ¿Me escuchas? ¿Me Sí, escuchas? perfecto. Gracias. Bien, perfecto. Pues eso es algo de la ilusión que constantemente me pregunto todos los días, que he tratado de llevar pues esa meditación al día a día. Y como en ese proceso de muchas veces de autoobservación o de tratar de entender cuál es la verdadera vida, pues, o qué es lo real, o qué es la verdad, y qué es esa ilusión que uno pues puede vivir. Em, Empieza esa parte que menciona ahí, pues lo de manas, precisamente, la mente sensorial y de pronto el buddhi, y también pues por otro lado el ego, la ahamkara que llaman en este texto. Entonces a mí me surgen constantemente pues esas disyuntivas, pues creo que empiezan como esos diálogos que se presentan ahí precisamente, se presentan internos en uno, esos diálogos que se presentan como en la propia mente, y es como que muchas veces uno no logra entender exactamente quién es el que está hablando, ¿cierto? Pues lo hablo pues personalmente, obviamente desde mi experiencia, porque pues cada persona tendrá sus diálogos y esos diálogos dependerán de qué tan desarrollado tenga cada uno de esas cosas y cómo se pueda uno identificar con esas ilusiones, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, pues de pronto esos diálogos termina también muchas veces, o me pasa a mí que termino enganchado en el diálogo y entonces vuelvo otra vez a la respiración y a recordar pues que sencillamente lo único que tengo que hacer es respirar y existir y avanzar.
realmente esa ilusión que ahorita mencionas, Esteban, muchas veces pues se puede tornar como tan clara como tan ilusoria, ¿cierto? Y, y nada, simplemente quería como compartir eso, que, que es posible que sencillamente sea mucho más fácil o mucho más simple de lo que muchas veces también uno dentro de esos diálogos que se puede presentar crea que se puede llevar a una complejidad demasiado absoluta. Entonces simplemente lo que muchas veces me queda, como lo mencioné ahorita, es tratar de respirar y conectarse con la respiración y seguir avanzando y seguir fluyendo con la propia naturaleza de todos esos elementos que ahí mencionan. Nada. Dale, dale, genial, genial. Mire, claro, ¿quién es el que habla, cierto? ¿De dónde viene el diálogo? ¿Qué es lo que está sujeto a esa ilusión? Bueno, bastante tela para cortar ahí. Isabel, levanta la mano, dale. Hola, buenos días para todos. Buen día. No quería atreverme a decir lo de la malla o ilusión, mm, que tal vez tenga que ver con lo impermanente, pues que, por decir algo, uno ve ahorita una flor afuera en el jardín y está de un color, pero va otra vez a los 3 días y ya sus colores han cambiado o ya no está. Entonces, pues no sé si tenga que ver con eso. Y entonces él dice que yo soy inmutable y estoy más allá de todas las cualidades. O sea, que Krishna o lo supremo, o Dios, entonces él está libre como de esa cualidad de Maya, pues creo. Y quería pues como poner aquí a que conversemos también si nosotros, si cada uno de nosotros es Maya o no, porque como dicen que cuando uno se muere, pues no es que muera, sino que cambia, pues digamos, de estado. Entonces, que si nosotros también tenemos un poquito de esa cualidad de Krishna, que es inmutable. Bueno, ese era mi aporte, gracias. Gracias, Isa. Bueno, pues cada uno a ver que diga si es maya o si es azteca o qué, a ver. Eh, hay, bueno, hay muchas cosas ahí. Hace rato no. Mario va a decir algo, ¿cierto? Sí. Hola, bueno, quería, sobre lo que dijo Andrés, estaba acordándome pues también como de los otros capítulos que realmente esto de la naturaleza, yo lo relaciono, pues no identificarse con ese mundo de la ilusión, es cuando habla de ese desapego eh, y el de no identificarnos con cada objeto, o sea, ni con los sentidos, ni con los objetos que nos rodean, ni con nuestros propios pensamientos, cuando uno se desapega de esos, de querer ser la cosa o de querer ser solamente un tipo de personaje, eh, y pues en esa autoobservación, en ese desapego, porque es que cada día en la vida cotidiana yo veo que eh, en las actividades todo nos va llevando por unos caminos, o sea, por unas prisas cuando hay trabajos por hacer, todo nos va diciendo, como Elisa nos dice, que cambiamos y en esos modos de naturaleza, pero cuando tenemos esa conciencia de poder parar, respirar y decir, yo no soy eso, yo no soy esa preocupación que está pasando ahora, eso va a suceder, que también tiene que ver con lo que acaban de decir de que eso es impermanente. Cuando me doy cuenta de eso, quizás ese momento de agobio, de trabajo, de tensión o de yo no soy esa tensión, pero sé que eso que está pasando pasa, pues va a pasar. Y entonces ya lo asumo de otra manera. Entonces, eso tiene que ver con el desapego, creo yo, con el desidentificarnos como si fuéramos eso el problema, o a veces también desidentificarnos con que
ay, no, es que tú eres muy inerre, tú eres muy, no sé qué, como no haces nada, o esas cosas que le repiten a muchas personas que no, yo sí soy así, pero a veces lo necesito pero en otras ocasiones pues necesitaré otra cosa. Pero si yo me doy el punto de parar, respirar, observar, puedo cambiar o puedo, no, no cambiar, sino aceptar en lo que decías tú, que la vida pase a través de uno. Simplemente cuando uno se permite respirar, pues, ahí sí sucede esto de que la vida pasa. Gracias, María. Dale, Iván. Hola, buenos días. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, buenos sí. días. Bueno, me encantó este capítulo, está demasiado genial. Eh, Dos cosas. Primero sobre la naturaleza, me parece que hay una palabra muy clave, es la impermanencia. Es como todo lo que cambia, todo lo que se transforma, todo lo que aparece y desaparece, es como ese aspecto de la ilusión. O sea, yo creo que la forma más clara de entenderlo es eso. ¿Por qué es una ilusión? Porque aparece y desaparece, porque se transforma. ¿Qué es eso que no aparece y no desaparece? ¿Qué es eso que es eterno y permanente? Ya sería el ser. Me parece muy interesante que el capítulo apunta como a una idea muy impersonal de la divinidad. Y entonces mi pregunta, a ver si de pronto, como está, nos ayuda como a profundizar, es, o sea, el capítulo nos dice mucho como lo absoluto, el ser Dios es todo. Hay una frase muy bonita que se me perdió en este momento que dice, yo soy el sabor del agua, soy el resplandor de la luna y el sol, soy la saliva sagrada de los Vedas. Entonces, como apuntando a que Dios, Krishna, la divinidad están absolutamente todo. Pero entonces me pregunto por qué algunas tradiciones o algunas interpretaciones de la Gita de pronto toman ya a Krishna como algo más personal, como algo más concreto. Me pregunto si hay como factores culturales como que llevan a eso. Y también me pregunto por qué también, ya que el Gita como que es tan claro con eso, como que la divinidad está en todo, ¿por qué de pronto algunas personas lo interpretan como que Krishna es una suprema personalidad y de pronto se quedan como solo con esa idea? No sé de pronto como, porque hay como esa distinción ahí. Bueno, era como eso. Gracias. Gracias, Iván. ¿Alguien se anima a contestar algo sobre esto, ahondar? ¿Por qué esa visión personalista y la versión, digamos que impersonalista o la versión panteísta? Bueno, qué le resuena a cada uno respecto a esto? A ver, dale, Elisa. Pues yo creo que tiene que ver con esa necesidad humana que tenemos de darle forma parecida a nosotros, pues, o alguna forma humana, por así decirlo, aunque no todos son tan humanos, pero una cosa más cercana a nosotros, a los dioses. O sea, como que históricamente tenemos esa necesidad de convertir a los dioses en algo que podamos imaginar, o sea, en una forma. Y por eso es que se adoran figuras, por eso es que adoramos santos, por eso es que siempre queremos darle un nombre, porque queremos también, digamos que tener una conexión cercana con esos dioses. Y históricamente siempre hemos querido tener un Dios que se nos parezca, así lo veamos lejano. O sea, incluso pues como que si uno va a la historia, pues, sí, o sea, son seres impresionantes, más grandes que nosotros, pero de alguna manera semejantes. Entonces yo creo que es esa necesidad humana de conectar con un Dios y con una forma similar a nosotros lo que hace que le pongamos esas formas y no que simplemente lo desmaterialicemos y lo desnaturalicemos. Gracias, Elisa. ¿Alguien más se le destapa algo con esto? ¿Alguna reflexión que quiera compartir?
Ya están yendo, sí, miren. Eh, bueno, ya, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer? Hay algo, bueno, hay varias cosas como para presentar o para puntualizar. Como a la hora de entender este concepto de la naturaleza, ¿cierto? Este concepto de las gunas, pues sí, como que las palabras y las traducciones juegan mucho a la hora de entender, ¿cierto? A veces se entiende como que Maya es la ilusión, ¿cierto? Es como la traducción más usada, y pues la ilusión nos lleva a lo no real, ¿cierto? Aquello que no es, básicamente, que parece que es, pero no es. Eh, Hay otra forma como de entender Maya y está más en función, no como sí, no como la palabra puntual de ilusión, sino como la palabra de proyección, ¿cierto? Eso puede cambiar un poco las cosas, ¿cierto? No es propiamente, pero es algo que se proyecta de. ¿Listo? Entonces, como que darle a Maya, pues el sentido de proyección. De hecho, cuando se hace digamos, en el concepto de las koshas, ¿cierto? Pues que tienen el Maya kosha, ¿cierto? Es proyección hecha de alimento, de energía, de mente sensitiva y todo este rollo. Claro, es proyección y cuando se piensa en proyección, pues la proyección tiene un origen, ¿cierto? Pues se proyecta desde algo. Y una forma de entender esto desde estas tradiciones como que la India es que todo en la naturaleza, ¿cierto? Aquello que llamamos Prakriti, es simplemente una proyección del espíritu, ¿cierto? Es una proyección del ser. Como que el ser para manifestarse, pues se proyecta, ¿cierto? Como que crea un mundo para poder experimentarse a sí mismo. Y ahí es como el juego del retorno, ¿cierto? Como que, pues, lo decían ustedes ahorita, ¿qué es lo que hace que Prakriti sea Prakriti, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que la naturaleza sea la naturaleza? Pues lo primero es que tiene estos atributos. Y estos atributos son los que permiten la naturaleza del cambio. La Prakriti, la naturaleza y sus atributos son los que permiten la naturaleza del cambio. O sea, las gunas, los atributos de la naturaleza son los que permiten la naturaleza del cambio. Porque los atributos en sí mismos son la polaridad y su balanceo constante. Entonces, cuando se piensa como que en los atributos, pues está digamos, sí, las dos tendencias básicas, los dos extremos. Pues un extremo es como la suprema pesadez y otro extremo es la suprema sutilidad. Y entre ambos está la oscilación. Y ahí están los tres, ¿cierto? Como que el quieto inerte, ¿cierto? Que sería como el atributo tamásico, como que el quieto, pero ya el quieto sutil, ¿cierto? El quieto vivo, despierto, que sería el atributo sátvico, y ya no el quieto, sino el movimiento que permite que se conecten ambas, ¿cierto? La oscilación que me lleva del uno al otro, y eso es lo que me lleva al atributo de la pasión o del movimiento, ¿cierto? La actividad. Entonces, como que el ejemplo de los colores, hombre, hace rato no lo decía, pero gracias por recordármelo. Cuando uno piensa en los fenómenos, hay varias formas de entender los fenómenos de la luz y del color. Uno de ellos es que todos los colores son hijos del blanco y otro es que todos son hijos del negro, ¿cierto? Cuando uno tiene niños chiquitos y pues los mete a primaria se da cuenta de eso. Pero ambos están en lo cierto desde cierto punto de vista y es muy bonito ver eso, porque aplica lo mismo para esto, ¿cierto? Como que podría entenderse, como se decía en el ejemplo, todo en la naturaleza tiene una escala de los colores primarios, en este caso amarillo, azul y rojo, ¿cierto? Pues porque la bandera de acá es amarillo, azul y rojo. Pero, pues como que los colores primarios en todas las pantallas y todas las cosas, pues son como rojo, cian y verde, ¿cierto? Es como aplican todos los celulares, los teléfonos, por eso pues la escala de colores, la RGB y estas cosas, creo, aplican desde esos tres colores. Simplemente todo lo que vemos en una pantalla es una combinación de cierta cantidad de cada uno de esos tres. ¿Listo? Y más o menos así sucede con la naturaleza, ¿cierto? Con esa proyección de qué. Y en este caso, pues todo es proyección de la luz. Todo ese nivel, todas esas escalas diferentes que se puedan entender, simplemente son manifestaciones de la luz blanca en este caso, que se expresa a través de diferentes colores
y se parten en esas escalas y todo está compuesto por un poquito de esos colores primarios. Y lo bonito de esto es, digamos, una de las presentaciones que hacen acá es, claro, todo en la naturaleza está compuesto por esos 8 elementos, ¿cierto? Digamos que los primeros 5 son como los más populares, ¿cierto? Pues que la tierra, que el agua, que el fuego, que el aire, y hasta ahí como que todo va bien. Luego presentan el éter, se complica un poco la cosa, pero pues cuando hablan del éter se refieren al prana, ¿cierto? Al atributo pránico. Entonces, por eso se dice que la primera envoltura, que el Ana Maya Kosha está compuesto por los 5 elementos, ¿cierto? O por los elementos burdos, son básicamente los primeros 4. Y el quinto, pues es la estructura, el éter, el prana, es la estructura del Prana Maya Kosha. Y luego presenta, está Manas, que sería el Mana Maya Kosha, está el Buddhi, que sería el Buddhi o Vijnana Maya Kosha, y está el Ahamkara, que sería como el punto de transición hacia el Ananda Maya Kosha, ¿cierto? Todo en la naturaleza pertenece a esas envolturas, ¿cierto? Son manifestaciones de esos atributos de la naturaleza. Y como bien lo decían ustedes, lo bonito de esto es que todo de la naturaleza es variable, ¿cierto? Es impermanente, está en constante cambio. Por eso cuando uno trata como de tener una idea de sí mismo, pero esa idea de sí mismo, pues es una idea, claro, como que yo digo, no, yo soy este cuerpo, por ejemplo, y pues claro, pero este cuerpo cambia, pues la célula que tengo hoy no es la misma célula que tenía cuando nací, ¿cierto? Los huesos que tengo hoy no son los mismos, aunque parezcan los mismos, están compuestos por elementos distintos, ¿cierto? Incluso mi estructura de pensamiento pues ha cambiado y es distinta incluso a la que era ayer. Como que esas cosas, claro, son mutables y por ello esto dice, no, aquello que es mutable simplemente está permeado por la naturaleza. Entonces, cuando hablan del mana, ¿cierto? El mana, si el buddhi se refiere como a las facultades de percibir, y hay una facultad de percibir externa, como lo hablamos, y es el manas, los órganos de los sentidos, la mente sensitiva me permite percibir el afuera, ¿cierto? Y el buddhi, pues digamos que son la percepción interna, la sabiduría intuitiva, pues me permite percibir el adentro, ¿cierto? Y está el ahamkara, que es el sujeto que percibe. Pero incluso esas 3, aunque son mucho más sutiles que los elementos, pues también están cambiando, ¿cierto? También están sujetos al constante cambio de las gunas. A veces son más amarillos, a veces son más rojos, a veces son más azules, ¿cierto? A veces están como que más inmóviles, a veces están como que no se quedan quietos y a veces están como claritos y sutiles. ¿Listo? Teniendo como ese orden de la concepción de cómo se puede entender el Prakriti, pues viene pues el gran sentido, la gran presentación de todo esto es el sentido del ser, ¿cierto? Que es aquello que es inmutable y que está más allá de los elementos, que está más allá de la mente sensitiva, que está más allá de esa mente perceptiva interna, que está más allá del sujeto o de la idea del que se cree que percibe, que sería la Ahamkara. Y pues digamos que este camino de la India, digamos que propone, claro, hay algo que es autoconsciente, ¿cierto? El jiva, el ser, como lo llaman, ¿cierto? Que es simplemente otra manifestación más del absoluto. Y ahí es como donde puede enredarse o aclararse más esa cosa, ¿cierto? Como que el jiva es como esa manifestación de lo absoluto, de lo infinito, dentro de esa estructura, digamos que finita o limitada, que es la que se entiende por la naturaleza. Pero esa estructura ilimitada guarda dentro de sí, pues el germen, la semilla de lo infinito. Y ahí es como se ve este platito que leyó Iván, no lo tengo acá como a la mano. Es como que soy la luz de la luna y el sol, ¿cierto? Soy las virtudes en los hombres, soy la fluidez en el agua, creo. Claro, y es ese, o sea, cada uno de los atributos de la naturaleza guarda dentro de sí ese germen, ¿cierto? Guarda dentro de sí esa semilla de lo infinito. Y todo esto, pues a veces nos ha llevado a creer de que hay ciertos atributos que son mejores que otros, para empezar a responder un poco eso. Y pues siempre nos han dicho como, bueno, entre más sádvico mejor, ¿cierto? Entre más se aleje de lo tamásico, pues mejor. Claro, lo tamásico representa como que la quietud, ¿cierto? La inercia, pero como bien lo dijeron, pues la inercia es necesaria para el reposo, ¿cierto? Si todo fuera, si no hubiera facultad de inercia,
pues no tendríamos materia ni siquiera, ¿cierto? Si no hubiera facultad de inercia, pues no dormiríamos por las noches. Y eso, pues sí, como que se convierte en una trampa a veces muy bonita porque todo el mundo quiere ser sutil, ¿cierto? Todos quieren ser sutil y nadie termina aceptando la naturaleza de la inercia, ¿cierto? La naturaleza de la quietud, la naturaleza de lo estático, de lo inmóvil, de lo que tiende a lo inerte, a la descomposición, yo qué sé, a la podredumbre en sí misma. Eso lleva como a esa espiritualidad así toda sesgada, de que no, entre más sádvico mejor. Claro. El rollo con lo inerte es que lo inerte es más tendiente a lo mecánico, ¿cierto? A lo robótico, a lo automático. Entonces, cuando uno vive en modo inerte, cuando uno vive en modo tamásico, pues vive de una forma no reflexiva, vive de una forma no consciente, vive de una forma mucho más alejada del jiva, mucho más alejada de la autoconciencia. Entonces, claro, pues está bien de alguna otra manera romper el patrón de la inercia, pero el asunto es que mientras recordemos o nos demos cuenta de que estamos inmersos en este mundo y de que estamos inmersos en la naturaleza, pues el patrón de inercia siempre va a estar, ¿cierto? Pues mientras tengamos cuerpo va a haber inercia, va a haber tamas, ¿cierto? No podemos como que desprendernos de eso. Pero para vencer esa inercia, ¿cierto? Como para vencer ese estado así súper letárgico y tamásico, pues lo que hay que hacer es meterle movimiento. Como cuando la gente que dicen que está súper aburrida, deprimida, pues no salgas, vaya a la tienda por lo menos y merque, ¿cierto? Claro, métale movimiento a las cosas. Cuando uno le mete movimiento a las cosas, puede ver las cosas distintas. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace? El estado así quieto, inmóvil de lo tamásico, pues uno le pone un poquitín de movimiento, le pone rayas, ¿cierto? Le pone rayas. Y el rayas es lo que me conduce como a volver a la quietud, pero como a la quietud del silencio. Sería una forma muy bonita como de verlo así, ¿cierto? Como que lo tamásico es el ruido, ¿cierto? O sea, un montón de sonidos sin armonía que no conducen a ningún lado. Lo rayásico son sonidos que tienen dirección, ¿cierto? Y lo sádvico es el silencio. El asunto es que se necesitan los tres. Si uno quiere producir una melodía, necesita tantos silencios como sonidos. Sino que a veces cuando vivimos solo en modo tamásico, pues vivimos en un modo disonante, ¿cierto? Un modo que no tiene como que ninguna dirección ni sentido y simplemente se entrega como a las cargas mecánicas del vivir. A veces cuando le ponemos lo rayásico, pues le ponemos como una dirección, ¿cierto? Tenemos el movimiento, pero eso rayásico me permite experimentar el silencio. Me permite experimentar el silencio. Bueno, como que pues, la invitación de eso era como a dejar de satanizar lo tamásico y a dejar de quedarnos solo como en lo sádvico. Dale, Lucelo. Pero abre el micrófono porque no funciona. Buenos días a Esteban y a todos. Esteban, a mí se me presenta una confusión con el ahankara y el jiva. Ahora, por ejemplo, hablábamos del ahankara, es el que observa, y a veces decíamos que el que observa es el Buda y el que puede, cuando en Yoga Sutras hablamos de un observador y lo observado y podernos desidentificar de eso, pero entonces a veces como que el ahankara era el que se estaba desidentificando, aquí es el que observa, y entonces el jiva es la autoconciencia, pero sí, como esa diferencia entre el ahankara y el jiva, por favor. Claro, digamos que son niveles de identificación diferentes, ¿cierto? Son el ser, pero en niveles de identificación diferentes. Como que el ahamkara es el ser que depende de la estructura externa. O sea, es el ser que se crea en función del cuerpo, de los sentidos, de la mente. Ahí se crea una noción de sí mismo, ¿cierto? Pero hay una noción de sí mismo más sutil que observa incluso a esa que observa a las demás, ¿cierto? Claro, ¿qué es lo que hablábamos, digamos, en los sutras? Estábamos en función, claro, hay que, digamos, que quitarle identificaciones, sobre todo identificaciones externas, ¿cierto? Y eso es el papel del ahamkara, ¿cierto? Quitarle fuerza al personaje, quitarle máscaras al personaje, para, digamos, que reencontrarnos con el personaje que está detrás de él, que sería el jiva, dentro de esta explicación que se tiene dentro de la Gita, que sería el atma dentro de otra de las explicaciones. Digamos que ese sería el gran ser, ¿cierto? Lo que a veces llamamos como el yo grande y el yo pequeño. Como que el yo pequeño es el ahamkara, ¿cierto? Es el sujeto, el ser que está identificado,
pero como se ve dentro de esta misma descripción, por más sutil que sea, por más que sea el que percibe a los demás, ¿cierto? También está sujeto al cambio. También está sujeto a las gunas, también está sujeto a la transformación, también es impermanente. Por eso hay un sentido de sí mismo que dice, pues, o hay una forma desde la filosofía actual de entender como las subjetividades y esas cosas, dice, no, pero es que el ser es impermanente, el ser siempre está cambiando, ¿cierto? Y eso pareciera estar totalmente en oposición con esto que dice, no, el ser es absoluto, el ser es imperturbable, ¿cierto? Pareciera que son opuestos, pero es que están hablando de la palabra ser desde escalas distintas, ¿cierto? La una habla desde el ser, desde este lado, desde el sujeto que se identifica o que está en función de los atributos externos, y la otra habla del ser como el sustento que está más allá o que está en una escala diferente a esto. Y eso sería como los niveles en donde está el jiva y el atma. El asunto es que para poder como que reconectarse con el jiva en esto, ¿cierto? Por eso es muy bonito esos versos que en el capítulo pasado estaban como que trasciende al ser con el ser, ¿cierto? Libérate del ser con el ser. Y claro, eso suena como súper loco, pero se refieren a esto, ¿cierto? A ese pequeño ser y a ese gran ser. En donde cada uno como que ejerce un rol distinto. Y claro, el Buddha es el atributo que permite, es que como que pongo el ejemplo todos han visto los chicos que a veces hacen como que acrobacias y se paran uno encima de otro, encima de los hombros del otro, ¿cierto? Claro, cada uno de ellos se ve a sí mismo y al que tiene abajo, pero no puede mirar para arriba porque tumba al que sigue, ¿cierto? Y lo mismo pasa como con esas estructuras, como con las koshas, como con estos niveles del ser. Claro, cada uno se ve a sí mismo y ve al de abajo, se ve a sí mismo y ve al de abajo. Pero por eso como que es difícil entender entender un concepto intuitivo desde el intelecto, ¿cierto? Por eso es difícil como entender un concepto intelectivo desde el sentir, ¿cierto? Porque están en escalas diferentes, hablan de escalas diferentes de realidad, que pues en el fondo son parte pues, de la realidad, pero utilizan, digamos que perfiles distintos, y desde uno yo puedo mirar a los demás, claro, el Buddhi está un poco más arriba que el Manas y me permite observarlo, ¿cierto? Me permite observar de ahí para abajo, y a veces puede como que me pueda dejar ver un poquitín hacia arriba, ¿cierto? Un poquitín hacia adentro, pero en la medida de que uno va como que quitándole identificaciones a esas cosas, puede ver lo otro que hay ahí, ¿cierto? Entonces como que puede desprenderse de ese pequeño yo para reencontrarse con ese gran yo. Y esa es parte como pues, del llamado de estas cosas que se proponen. No sé si eso pues, ayuda como a... Sí, y también otra, Esteban, con respecto al Maya. Pues Maya sí es proyección, y hablábamos justamente en Yoga Vasista, que es una creación mental. Si es mental, pues no existe como algo sólido. Bueno, no existe, solamente en el pensamiento, y yo podría con el pensamiento simplemente cambiarlo y es una ilusión. Ilusión o proyección, pues para mí son como similares. Pero bueno, nosotros aquí podemos decir, sí, yo no soy yo no soy y no me identifico con esto. Pero ¿cómo comprender, por ejemplo, el Maya en todo el sufrimiento que hay, cuando hay tantas violaciones, cuando hay tanta dolor, hambre, o sea, tantas necesidades que el ser lo siente y se ve aparentemente pues injusticia? ¿Cómo decir no es injusticia? Es una cosa que es como que me ha resultado como difícil, a pesar que desde la teoría comprendo que sí, que es Maya, que es una proyección, que simplemente es una creación mental. ¿Cómo comprender cuando hay tanto dolor y tanto sufrimiento, tanta violencia? Eso nos lleva a algo que hablamos en uno de los encuentros anteriores sobre la indiferencia, ¿cierto? Que a veces la gente que se vuelve espiritual se vuelve indiferente al mundo. O claro, que dicen, no, pues esto pues vale huevo, pues si todo es una ilusión, ¿cierto? Pues si Dios es absoluto, pues ¿qué importa la creación? Pues que mueran los que tienen que morir, pues se mueren, y eso ha llevado a que se hagan ciertas guerras y que se cometan ciertos crímenes y ciertas atrocidades, y ya gente decir, pues no, pero es que no son crímenes, pues porque en el fondo ya todos estamos muertos.
Claro, eso tiene que tomarse con pinzas porque ha sido el argumento para hacer mucho, para expandir el sufrimiento. Pero mi pregunta, bueno, como que no tendré una respuesta para eso, pero mi comentario estará en función de la vida. ¿Eso sirve a la vida? No sé. Cada una de esas decisiones está en función de la vida. La vida se nutre de ello, claro, y alguien podrá decir, bueno, pues si hay sufrimiento y si pues este gobierno nos roba, pues ahí estamos aprendiendo y pues eso está en función de la vida, pues seguramente. Otro va a decir, no, pues es que el karma igual les va a caer a todos los gobernantes que se roban todo, entonces pues no nos preocupemos por hacer nada. Otros dirán como, no, pero pues me importa un carajo, yo estoy meditando todos los días y ya con eso me liberé, bueno. Claro, hay muchas formas de ver esas cosas. La gran pregunta que siempre me haría es, bueno, eso está al servicio de la vida, ¿no? Claro, y el rollo es que uno cree como que, es que todo esto es una proyección de la mente, pero es que uno cree que es de la mente, pero que es de mi mente, ¿cierto? Es como la forma como uno suele entenderlo. Pero es que tal y como uno como humano no es más que una célula más de un sistema llamado humanidad, pues tal vez de igual forma la mente humana de un individuo es simplemente una sinapsis más en una gran estructura que se llamaría mente humana, y eso no es más que un pedacito más, un pedacito así, una cosita de nada comparada con, yo qué sé, con la mente de la vida. Entonces, como que cuando uno dice, no, es que todo es mente y yo puedo cambiar todo con mi mente, claro, hombre, ojo, o sea, no es tu mente, porque de hecho la mente de uno termina siendo presa de un montón de patrones, como hemos visto, ¿sí? Termina preso de un montón de personajes y de máscaras. Y lo primero que uno como que hace es primero despojarse de esas máscaras, de esos patrones, para por lo menos sintonizarse con su propia mente. Y cuando se sintoniza con su propia mente, como que ahí sí conectarse como con la mente colectiva. Claro, y cuando se refiere a que todo es una proyección de la mente, no es ni de la mente individual ni de la mente colectiva, sino como que de esa estructura que sustenta todo lo que hay ahí. Y pues ahí el rollo es, bueno, eso está al servicio de la vida, uno, y qué tan indolente puedo ser ante eso. Pues a veces pues, eso termina siendo una excusa para que se aumente más el sufrimiento y pues eso no esté al servicio de la vida. Pues sí, pero ahí sí no sabría qué más decir. Y bueno, acá quedan pocos minutos para, creo que hay algo que está ahí pendiente de lo que decía Iván. ¿Cuál será la respuesta? Tampoco la sé, pero es claro, o sea, es claro cómo uno, cómo se puede ver de que estas concepciones hablan de cómo Dios está en todo y en todo, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué esta gente se quedó con una idea tan personalista? ¿Cierto? Como que hay una explicación y va en función como de lo que decía Elisa, pues es que es más fácil uno crear un vínculo con algo que uno conoce, ¿cierto? Y pues como es tan fácil crear un vínculo con algo que uno conoce, pues le pongo forma. Pero a veces cuando le pongo forma, me ato a la forma. Y cuando le pongo nombre, claro, es mucho más fácil. Es como decir, como que para mí es mucho más fácil ser cariñoso, pues con el gato, ¿cierto? A ser cariñoso con la existencia. Es que la existencia suena muy abstracto, ¿no? ¿Cómo va a ser cariñoso con...? No, claro, es más fácil para uno ser cariñoso con el gato, eso es lo que entiendo, eso es tangible. Claro, pero llegará un momento de la vida donde uno como que puede sentir ese cariño que siente por el gato y puede aplicarlo a todo lo demás. Eso es como el sentido en esto. Digamos que en una etapa de guardería, por decirlo así, pues los niños aprenden a cuidar una plantica y luego pues le ponen un nombre a esa plantica y luego se dan cuenta, ay no, mira, es que todo está vivo, ¿cierto? Hay que cuidar todo lo que está vivo. Lo mismo pasa con esto. Pues para algunos, digamos que en periodo de guardería es mucho más fácil pues decir que Krishna es la suprema personalidad de Dios y darle un nombre y darle una figura y darle una forma a lo supremo, y con eso luego pueden darse cuenta de que lo supremo está en todo. Sería como, sí, digamos como que mi explicación para eso está, que es como una preparación educativa.
pero a veces nos quedamos demasiado tiempo con esa visión educativa, ¿cierto? Y ya creemos que es la única. Es como el que le pasaría a un niño pues de preescolar que dice, no, pero es que lo único que es valioso es la planta. Y ya, porque yo la vi crecer, el resto no puedo dar fe de ella, entonces pues yo sí vi crecer la planta y la planta es lo único que vale la pena cuidar y es lo único que es verdaderamente valioso. Claro, y nunca se da la posibilidad de expandir el espectro y darse cuenta de que esa vida que tiene ese frijolito que se convirtió en planta, pues está en todo, está en sí mismo y está en los otros. Y pues a veces nos quedamos como que defendiendo ese frijolito, pues se nos olvida que todo lo otro está vivo y a veces nos quedamos solo viendo como esa cara de la divinidad y se nos olvida que todo lo demás también es una manifestación de la divinidad. Eso creo que podría ser una forma, pues es como mi forma de verlo. Y bueno, creo que pues estos capítulos que siguen como que se hacen un poco más raros, más densos de pronto, más abstractos, pero entendiendo un poco el sentido de Prakriti, ¿cierto? Como esa ilusión de la naturaleza, esa proyección de la existencia, esa creación, esa manifestación, y que siempre está digamos que está permeada por esos tres atributos, y entender como que la naturaleza de los atributos no es buena o mala, ¿cierto? Sino que simplemente son las cargas polares y el vaivén entre ellas, y cómo estamos inmersos en ellos, pero como todo esto, pues la invitación ahí se dedican, hay muchos capítulos siguientes en función de eso, pero bueno, espera, que se me fue la idea. Pero el rollo es aprender a trascender las gunas, ¿cierto? El rollo es aprender a ir un poco más allá de ellas, ¿cierto? Trascenderlas, a jugar con ellas, a darnos cuenta que son parte de la existencia, pero no son lo único que existe, ¿cierto? Bueno, creo que eso sería. No sé si alguien más quiere decir algo ahí para cerrar, y si no, finalizamos acá este encuentro. Bueno, les agradezco por su silencio también. Bueno, nos vemos la próxima semana, siguiente capítulo. Una feliz semana para todos. Ok, muchas gracias.